Muy buenos días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Como siempre, es un gusto saludarle, dándole gracias a Dios por su misericordia que abrió nuestros ojos esta mañana y nos dio un beso. Mire, es un Dios amoroso el que nosotros tenemos. ¿Qué vimos ayer? Fíjese que estamos viendo cómo Moisés ha investido a los sacerdotes. Y hablamos de los simbolismos, especialmente del simbolismo que utilizó el Señor, ¿verdad? Que fue el agua, que es el símbolo de su palabra. Así como el agua nos limpia el cuerpo, fíjese, también su palabra nos limpia el alma. Y dijimos que los profetas también usaron estos simbolismos. Si leemos Jeremías 2:14, mire lo que dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Mire, Dios hablando del abandono de su pueblo, fíjese, aquí. Y viera que a mí sentí mucho dolor en mi corazón, porque leí este verso y me imaginé el dolor del Señor cuando dijo esto. Y después leí que también dice: así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Mire el Señor reclamándole a su pueblo, ¿verdad? Por el abandono, fíjese. Porque Él sí es la fuente inagotable de agua viva. Él sí con su palabra. Como dice Jesús en el libro de Apocalipsis 2:16, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Fíjese, también Él usó el simbolismo hablando de su palabra, fíjese. Vemos cómo el agua es figura, entonces, de la palabra de Dios, para limpiarnos, para purificarnos, a través de la enseñanza, fíjese, recibida de la palabra de Dios, es como nuestro corazón va cambiando. Vamos a leer la porción que nos toca hoy, del Salmo 119, del 73 al 81, es la letra Yud y la 10ª letra del alefato. Y la porción se llama Las manos del Creador. Y empieza así: tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Yahweh, que tus juicios son justos y conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que le has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvase a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Pidámosle al Señor un corazón íntegro que nos ayude a nosotros para que nuestro servicio sea basado primeramente en la obediencia a su palabra, para aplicarlo en nuestro círculo más cercano, en nuestro círculo inmediato, que es nuestra familia, para que nuestro servicio sea aceptado por Dios. Así como ungió Moisés a estos sacerdotes para que fueran aptos para el servicio de Dios, pidámosle a Él, al Espíritu Santo, que sea Él quien con su palabra unja nuestro ser, nuestro interior, para que nosotros podamos entregar un servicio buenísimo a Él.
Ahora sí nos vamos a Levítico 8 y vamos a leer el verso 6 y dice: entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Y aquí hay otra cosa interesante, fíjese. Pues dice que Moisés los lavó y los vistió, fíjese. ¿Y esto qué implica? ¿Qué implica? ¿Qué tiene que ver esto? Que no debían lavarse ellos mismos, fíjese. Y ellos no pudieron vestirse, no se pudieron lavar y no pudieron vestirse ellos mismos, sino que lo tuvo que hacer Moisés por ellos. Alguien más tenía que ponerle estos elementos que los vestirían de santidad. Y en efecto es así. Cuando nosotros somos renovados por el Espíritu Santo al abrirle nuestro corazón a Jesús y que Él entre a morar ahí, fíjese, es Jesús quien lleva a cabo esta obra. Él es el que nos lava, Él es el que nos limpia con sus enseñanzas, fíjese, con su palabra. Y en el momento que llevamos a cabo las obras de justicia, que las obras de justicia son la obediencia a la palabra de Dios, ahí empieza, fíjese. Eso nos permite ser revestidos de santidad. Así que es Jesús quien nos lava y nos viste y renueva nuestro espíritu. Su enseñanza lleva a cabo una renovación en nuestro entendimiento. Nos cambia la manera de pensar, nos cambia todo, fíjese. Así que vamos, el verso 7 dice: y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él efod y ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Otro de los aspectos es el hecho innegable que nosotros no lo podemos hacer por nosotros mismos. Es imposible, porque eso no depende de nuestra habilidad, fíjese, ni de nuestra capacidad, sino depende de lo que Dios dispone en que seamos convertidos verdaderamente a Él. Dios es el que hace esos cambios, solamente Él, fíjese. Y eso lo tenemos que entender nosotros, lo tenemos que comprender. Nosotros tomamos la decisión si queremos seguir a Cristo o no lo queremos seguir. Pero si lo hacemos, a partir de entonces estamos en sus manos, nos hemos puesto en sus manos para hacer como la vasija de barro, ¿verdad? Que el Señor la vuelve a hacer. Y no por nuestras capacidades intelectuales, porque a veces pensamos que somos muy inteligentes, que tenemos mucha capacidad y que podemos, pero no es así. Recordemos que esta es una obra del Espíritu Santo. Nada tenemos que ver nosotros ahí. No es obra de hombre. Cuando Moisés llevó a cabo la intercesión, cuando el pueblo cayó en pecado, ¿se acuerdan? Que el pueblo hizo el becerro de oro. Según ellos, porque estaban esperando a Moisés y Moisés no bajaba de la montaña. Se aburrieron de esperar y decidieron hacer el becerro de oro. Tomaron la decisión de hacerlo. Y este horrible pecado, fíjese, de idolatría, generó que Dios le contestara. Y les dijo el Señor a Moisés: no es posible que yo habite con este pueblo, porque este pueblo es pecador. Porque por causa de mi santidad, y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que Dios es santo y que no nos podemos acercar a Él con las manos sucias. Y dice, porque por causa de mi santidad, el pueblo será destruido. Y le dio el mandamiento a Moisés para levantar el tabernáculo, pero ya no en el campamento, sino que lo hiciera fuera del campamento. Y eso causó mucha tristeza en el pueblo, porque entonces el pueblo pensó que Dios los había abandonado. A partir de ese momento, Moisés comienza a interceder para que el Señor no los destruya. Y porque por causa del pecado, ellos tenían que estar fuera, alejados de Dios.
El Señor le respondió, y mire, con todo y que Moisés intercedió por el pueblo, Dios es el que decide. Él es el dueño de todo. Él puede decir sí o puede decir no. Él de quien tiene, Él es el que dispone de quién tiene misericordia y de quién no. Fíjese que Romanos 9:16, Pablo dice que no depende, fíjese, del que quiere ni del que corre, dijo Pablo, sino es Dios. De Dios depende de que Él tenga misericordia por nosotros. Así que nos damos cuenta que no depende de nosotros, sino de Dios. Así que la razón por la cual Moisés debía de vestir a los sacerdotes era por sometimiento a la autoridad de Dios. Lo que implicaba que la santidad de su servicio no dependería de los sacerdotes, sino de la santidad divina con la que Dios estaría invistiéndolos a esos varones. Y es lo mismo que sucede hoy con usted y conmigo. No depende de nuestra capacidad, no depende de nuestra propia santidad. Nosotros somos revestidos por la santidad de Dios. Nosotros debemos someternos a la voluntad de Dios y dejar que Él nos vista, fíjese, con ropas de santidad. No pretendamos nosotros vestirnos con una supuesta santidad que no viene de Dios. Dejemos que el Espíritu Santo haga la obra en nuestra vida. El 8 dice, luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo el Urim y el Tumim. Nos acordamos que ya estudiamos del Urim y el Tumim, que eran dos piedras que el sacerdote llevaba en su vestidura. Estas piedras, fíjese que dice que porque estas piedras servían para saber si Dios estaba de acuerdo o no. Entonces dice que tiraban estas piedras, las agarraban y dice que cuando agarraban al Urim se hacía un halo de luz alrededor y eso quería decir que la voluntad de Dios estaba con ellos. Y cuando agarraban el Tumim y se hacía una sombra alrededor de la piedra, eso quería decir que esa no era la voluntad de Dios. Así que Dios hacía conocer su voluntad por medio de esas piedras, y esas piedras estaban colocadas en la vestimenta del sacerdote, cerca de su corazón, fíjese. Hoy en día el Espíritu Santo de Dios es el que manifiesta su voluntad a los hombres, pues Él mora adentro de nuestro corazón. El 9 dice, después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro. ¿Se acuerda que tenía una lámina de oro que decía santidad a Yahweh? La diadema santa, como Yahweh había mandado a Moisés. El 10, tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y la santificó. El 11, y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos los utensilios y la fuente y su base para santificarlo. Y derramó el aceite sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Aquí nos quedamos porque creo que me pasé, pero le vamos a dar gracias a Dios por las peticiones que Él nos ha contestado. Y le cuento algo, fíjese que anoche, ¿se acuerda que estamos orando por los pacientes de cáncer, verdad? Estamos orando. Y hay un muchacho de 22 años, por el que estamos orando siempre, para que el Señor lo ayude. Y fíjese que me contaba mi sobrino, Carlos, porque llega a la clínica donde mi sobrino trabaja, y él fue el que lo atendió desde el principio, desde que llegó. Y me estaba contando la historia, y es una historia bien triste, porque a pesar que es tan joven él, fíjese, él tenía que recibir un tratamiento bastante largo y bien fuerte, un tratamiento grosero que dice que lo hacía recuperarse después de cada quimioterapia. Lo hacía estar 4 o 3 días para esperar la recuperación, imagínese usted. Y era un joven con un
poquito de autismo, fíjese, que cuando llegó a la clínica no quería hablar con nadie, no quería que nadie lo tocara, no se reía, nada. Pero Carlos se dio, dio su servicio, ahí sí que dio el servicio de Dios para este muchacho y le habló con mucho amor y mucho cariño. No había quien lo llevara a la clínica, él se ofreció, él lo llevaba a la clínica, le hablaba con mucho cariño y el muchacho le contó, abrió su corazón, fíjese, y le contó que él había tenido una niñez muy, muy triste porque no tenía buena relación con su papá y tampoco tenía buena relación con su mamá. No tuvo relación con el papá. Y hacía 3 años que no se hablaban con su mamá. Y fíjese que mire cómo es el amor y cómo es el toque que usted le da a una persona con amor. Que este muchacho ahora cumplió su tratamiento completo después de un largo tiempo de estar en tratamiento. Y fíjese que lo terminó y ahora se ríe. Deje que la gente lo toque. Fíjese, él padecía de ansiedad. No podía estar con mucha gente, fíjese, y el Señor le sanó. Mire qué Dios tan maravilloso tenemos, se lo cuento, porque eso nos ayuda a nosotros a entender que Dios está pendiente de cada uno de nosotros, de cada una de nuestras peticiones. Pero ¿sabe qué? Esperemos en Él, porque el tiempo de Él es perfecto, fíjese. Así que aquí, mire, le cuento esta historia para que su corazón se alegre, que tenemos uno menos en la lista, fíjese, de peticiones de las enfermedades. Así que venga conmigo para las que todavía están pendientes y ayúdeme a orar por ellos. Gracias te damos, Señor. Te agradecemos que verso a verso, Señor, vas poniendo en nuestro corazón tu voluntad, Señor. Vas alumbrando nuestro camino, Padre Santísimo, para enseñarnos cómo dirigirnos a ti. Permite, Señor, que estas oraciones lleguen al trono de tu gracia con un olor fragante. Te lo suplicamos, Señor. Y aquí te ponemos nuestras peticiones, rogándote misericordia. Te suplicamos que pongas tus manos preciosas sobre esas lluvias, esas tormentas que están azotando Centroamérica, Señor, México. Padre bendito, por favor, Señor, lo dejamos en tus manos. Te pedimos por ese bebé de Norma y lo ponemos en tus manos. Tú permitiste que se formara en el vientre de Norma, Señor, porque tenías un propósito para su vida. En ti confiamos. Y, Señor, te pido por Sofi, mi sobrinita, y te pido un toque tuyo, Señor, un toque tuyo, Padre bendito, para que tú, Señor, la sanes, Padre Santísimo, de esa enfermedad. Ponemos en tus manos también a nuestro hermanito René Cepeda, Señor. Te suplicamos que seas tú quien lo abrace, quien lo toque, Padre bendito, pero que se haga tu voluntad, Señor. Tú solamente te pedimos, Señor, que seas tú quien les dé aliento a la familia, a la esposa, Señor. Abrázala, mi Dios. Dale consuelo, Padre Santo. Y mientras hay vida y esperanza, y tú tienes la última palabra, Señor. Por Nicky, para que seas tú guiándolo en las decisiones que tiene que tomar. Te ruego que seas tú, mi Señor, quien lo dirija y que llenes el camino de ángeles, Padre Santísimo. Te pido por mi amiga de infancia, Araceli Chabá. Tú la conoces, es tu hija amada, Señor. Por favor, necesita un toque tuyo, un milagro, Señor. Sánala, mi Dios, de toda su enfermedad. Y como algo muy especial, yo te ruego, Señor, que unjas la boca de tu siervo Marvin, Señor, que con tanto amor y alegría lleve el mensaje de vida eterna, Padre Santo. Sé con él, mi Dios, y te ponemos a Carlos en tus manos para que seas tú quien haga que encuentren a estas personas, Señor, y el caso quede cerrado, sacando a Carlos en victoria, Señor, y por nuestra querida hermanita Carmencita, para que estés tú a su lado, Señor, dándole la seguridad que a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Seguimos pidiendo por Dimas González, toca su corazón, es lo más importante, su alma, Señor, y muéstrale el inmenso amor que tú le tienes. Rogamos por Noé y bendecimos su vida, y te rogamos que le mandes ángeles, que lo cuiden y lo guarden en todos sus caminos. Y, Señor, te pongo a mis hermanas, a la Raquelita, a la Carol, a la Clarita y a Audrey, Señor,
para que seas tú quien la sanes de todas sus enfermedades. Te doy gracias, Señor, y te bendigo, Padre Santo, por estar al lado de mi hijo Francisco, Señor. Gracias por defenderlo, mi Dios. Y por mi Jordan, Señor, te pido que la mantengas rodeada de tus ángeles, Padre, que la cuiden y que la defiendan. Y oramos por nuestro hermanito Ervin Molina, sánale su espalda, mi Señor, tócalo. Y a la hermanita Zeneida, Señor, son siervos tuyos que te sirven con gusto, con alegría, Padre. Y Señor, te damos gracias por ello, porque sabemos que tú pusiste tu mano, Señor, sobre su cabeza y lo has sanado, Padre bendito. Pero te rogamos, Señor, por la hermana Olivia, por Julieta, por Manuel tu siervo y a Emanuel para que no le regrese el cáncer, Padre. Y Señor, te pedimos por el hermano Jorge y por la hermana Margarita y te los ponemos en tus manos para que los exámenes que tiene que hacer el hermano Jorge salgan perfectos, Señor. Los ponemos y los dejamos en tus manos. Y Señor, por todos esos matrimonios con problemas donde hay niños jóvenes, Padre Santísimo, esas madres solteras que tienen que crear a sus hijitos, Padre bendito. Por favor, mándales ángeles. Sé tú instruyéndolos, Señor, con tu preciosa palabra. Y Señor, te pedimos por Héctor Trabanino, por Leslie, por Pablo. Señor, que despierten de ese letargo, Padre bendito, que puedan oír tu voz y que puedan correr a tu lado, Señor, para que cenen contigo. Por Aarón, Señor, enséñale por las noches, aconséjalo, como dice tu palabra. Y por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, México y España, hasta allá enviamos esa palabra de bendición, Señor, que si alguien la escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que abra su corazón a Jesús y que lo invite a entrar para que cene con Él y pueda heredar la vida eterna. Y estas cosas, Señor, te las hemos puesto bajo el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, que tengan un fin de semana maravilloso con la bendición de Dios. Y si Él lo permite, el lunes a esta hora nos estamos abrazando de nuevo con su preciosa palabra. Que tengan un día de bendición.